Hey, ¿qué pasa? Soy Raúl Breaker del Club de los Poetas Honestos y en este vídeo voy a hablaros sobre el absurdo de la existencia y nuestro viaje hacia la nada. Es broma, este no es un canal sobre filosofía existencial. ¡De momento! Aunque sí que hay bastante existencialismo en el poema que os vengo a comentar hoy. Insomnio, de Dámaso Alonso. Por cierto, si os apetece leer mis poemas y enteraros de cuando subo vídeo, podéis seguirme en Instagram, que ya os digo, es ahí donde comparto algunos escritos con vosotros y cuando me dan algún premio o me publican en algún sitio, pues también lo comento por ahí. Voy a pasar rápidamente por el autor y su contexto histórico porque lo que nos interesa es comentar el poema, pero el poema nos remite a su autor y a su contexto social inmediato. Esto es así. Os dejo un link en la descripción para que lo leáis porque sé que sois muy vagos y si no lo pongo pues no vais a buscarlo. Es un poema muy corto, se lee en medio minuto, 20 segundos. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres según las últimas estadísticas. Dámaso Alonso pertenece a la generación del 27 y su obra puede ser dividida en dos etapas. Una primera en la cual su poesía es sencilla, sin demasiado compromiso social, y una segunda en la cual rompe con esto para abordar contenidos sociales y morales. Morales, moras. Moras, morales, moras. ¿Qué hago con mi vida? Este poema pertenece a su libro Hijos de la Ira, publicado en 1944, correspondiendo así a su segunda etapa literaria. Este libro, dijo también una vez Dámaso Alonso, fue escrito como libro de protesta cuando en España nadie protestaba. Está escrito en los años 40. Es una cosa de protesta política, de protesta nacional, de protesta humana, de protesta cósmica. Por cierto, ¿sabéis que el Papa Dámaso I nació en Iraña Bella, relativamente cerca de mi pueblo? Esto no tiene nada que ver con el poema ni con el autor, pero he relacionado términos. Ahora me apetece un dulce portugués. En Insomnio, el poeta habla de cómo la guerra civil ha cambiado por completo Madrid, y se pregunta no solo por el sentido de su vida, sino por el de toda la humanidad. Es un conflicto puramente existencial, ¿no? ¿Para qué sirve una vida? El escrito puede ser dividido en dos partes. Una primera, en la cual el autor nos cuenta la situación de Madrid, llena de cicatrices tras la guerra, y una segunda, en la cual le pregunta a Dios por qué permite que todo esto suceda y le recrimina que no lo evite. Debemos tener en cuenta que Alonso, al igual que la inmensa mayoría de los españoles, se siente gravemente afectado por la guerra, ya que en ella, entre otras cosas, pues ha perdido a seres queridos. Como consecuencia de las dos guerras, de la guerra civil española y de la guerra mundial que siguió a la española, ¿no? Y además de mi insatisfacción y de mi verdadera repugnancia por las cosas que había presenciado. En el primer verso el poeta describe la ciudad de Madrid y remarca espacialmente su sufrimiento. En los tres siguientes expresa que su angustia es consecuencia o bien aumenta debido al insomnio. Desde el verso 5 hasta el último, el poeta interpela a Dios sobre el sentido de su vida y el de la humanidad. El poema guarda un ritmo lento, ya que representa la velocidad de la putrefacción y la lentitud del envejecer. También el poema carece de rima y es de verso libre. Esto pues permite al autor una mayor libertad para expresarse, ya que no se enmarca dentro de una estructura clásica como podrían ser el soneto o el romance. Y ahora vamos con algunas figuras retóricas. Las metáforas que más me molan son en la que cambia habitantes por cadáveres, en la que compara a la vaca... Joder, me cago en mi puta vida, es que esto es muy complicado, tío. Las metáforas que más me molan son en la que cambia cadáveres por habitantes, en la que compara la luz de la luna con una vaca cuya luz es la leche, no la leche de que sea guay, sino que la luz es leche, y en la que insinúa que Dios abona su huerto con nuestra podredumbre, es decir, abona su huerto con nuestro paso del tiempo. Bueno, no lo insinúa, lo dice literalmente. Realmente es un poema muy duro sobre el paso del tiempo, el sinsentido y la muerte. No vamos a engañarnos, no es un poema de horario infantil. Otra metáfora que recalca el carácter fúnebre de la obra es la de incorporarse en el nicho, en la cual Dámaso Alonso establece una realidad semejante entre arroparse en la cama y revolverse en el nicho, es decir, en el ataúd. El poeta también recalca la idea de obsesión repitiendo hasta 3 veces y paso largas horas, dándole así mucha importancia a ese desasosiego tan chungo que nos intenta transmitir. El poeta está jodido, puteado, fastidiado y bueno, un largo etcétera de sinónimos relacionados con estar en la mierda. Y es que, como el propio título del poema nos indica, Insomnio, Dámaso no puede dormir. Y no es que esté por Instagram o por WhatsApp tirando fichas, es que se desvela a causa de un sinsentido vital. Durante las horas que permanece insomne el autor, tumbado en su cama, el viento, los ladridos de los perros y la leve luz lunar acrecientan su malestar.
Desvelado, recurre a Dios para preguntarle acerca del sentido de sus 45 años vividos, también por el sentido de la vida de los madrileños y de todo el mundo. Además, pregunta a Dios por el sentido del mismo universo y de la creación. ¿La creó Dios para que los hombres fueran testigos de su grandeza? ¿Creéis en Dios? ¡Yo soy Dios! En conclusión y en definitiva, el tema que plantea el autor versa sobre la angustia de que tanto su vida como la del ser humano tengan sentido. Ah, que se me olvidaba, también me flipan las dos preguntas retóricas que el poeta plantea al final del poema. ¿Qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Y temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Me gusta mucho este poema y me acordaba mucho de él durante el confinamiento de abril, sobre todo por las noches. A ver, es cierto que el contexto social no es el mismo, ya que Damaso Alonso nos habla desde una posguerra y una dictadura que en 1944 está buscando y eliminando detractores del régimen. Esto se irá suavizando con los años, pero toda esa muerte y destrucción causan mella en el poeta y le hacen escribir acerca de la existencia. ¿Y por qué me acordaba entonces de este poema? Bueno, si omitimos el contexto de la guerra, una pandemia puede llegar a sugerirnos las mismas preguntas o cuestiones. La fragilidad de la vida, la muerte entrando en los hogares, el silencio apoderándose de las calles como símil del desastre. Preguntarse bajo la luz de la luna o en la cama por qué nos toca a nosotros, qué sentido tenemos, por qué nos pudrimos lentamente sin poder hacer nada. Con lo de pudrirse lentamente me refiero a envejecer, no a evitar la ducha. Duchaos. Y ya está. Pero, como no quiero dejaros con este sabor de boca fúnebre, os voy a dejar con un vídeo aleatorio de mi gato haciendo, pues, cosas de gatos. Ahí lo lleváis. Y ahora sí, espero que os haya gustado mucho este vídeo y si es así, pues no dudéis en darle a like, en suscribiros, que me ayudaréis mucho a seguir creciendo. Salud y mucha poesía. Esta fotografía la reproduje yo por primera vez en mi libro Poetas españoles contemporáneos. Luego se ha reproducido muchísimas veces.